presentar muy rápidamente una valoración de cómo se han escrito, cómo se han construido las historias generales de la arqueología. Y empiezo con un personaje y con una afirmación que no tiene nada de arqueólogo. El escritor Juan Goytisolo, que ha dicho que la falta de curiosidad o inapetencia por las culturas ajenas es, a mi entender, un índice de decadencia y pasividad, porque la cultura afectada por este síndrome se convierte en mero objeto de contemplación. Viene a cuento de la escasa tendencia tradicional en la historia española de mirar hacia afuera. Y lo que pretendo también con esta valoración de las historias generales de la arqueología es estimular mirar hacia afuera y estimular también que, aunque en arqueología trabajemos en lo local, tenemos que estar siempre mirando y tendiendo a lo global y lo general. Esa tensión entre lo local y lo global es enormemente importante. La arqueología, como utilizo en alguna de las clases, es el estudio del pasado a través de los restos materiales. Trata básicamente de tres cosas, como dice mi colega Clive Gamble: la basura del pasado, los paisajes en donde encontramos esa basura y lo que hacemos con todo ello. Ojo, lo que hacemos con todo ello. Y, por lo tanto, la historia de lo que hacemos con todo eso. Y de esa manera, sencillamente, creo que las historias de la arqueología estudian los propios escombros que generamos los arqueólogos. Dicho sea con todo respeto. ¿Por qué las historias generales de la arqueología son importantes? Y otra observación: ¿por qué tenemos que defender la idea de pensar historiográficamente? Pensar historiográficamente, que, parodiando las palabras de Pierre Vilar, debería formar parte también de nuestro quehacer diario. Se me ocurre que por qué es importante las historias generales de la arqueología, básicamente por 5 razones. En primer lugar, porque es considerar de forma arqueológica, como si fueran artefactos, el conocimiento que producimos. En segundo lugar, es ampliar nuestra mirada para comprender mejor la arqueología y poder mirar más lejos. En tercer lugar, es desarrollar sensibilidad para acercarse a distintas tradiciones arqueológicas en su historia y en su actividad actual. Todas son respetables. Es descubrir los contextos ideológicos, sociales y políticos en los que se ha producido la investigación arqueológica. Y, por último, es contemplar cualquier aspecto de la teoría, los métodos y la práctica arqueológica en su devenir histórico para comprender mejor la situación actual. Este último elemento lo subrayo, es decir, la historiografía tiene que ser una mirada que vaya desde lo más lejano hasta el presente, para entender las situaciones actuales. Es verdad que, en líneas generales, la historiografía arqueológica, la historia de la arqueología, podríamos definirla, y creo que todavía esa tarea está pendiente, como una historiografía en construcción. La construcción de la memoria disciplinar de la arqueología sabemos que se hace a través de elementos como las historias de los sitios, las biografías, las historias de las instituciones, las publicaciones, las ideas y el pensamiento, que es realmente lo que vamos a ver constituye el armazón de una historiografía crítica. Los elementos que cada vez vamos incorporando a lo que deberíamos estudiar e interesarnos son más amplios, desde manuales y textos, las propias documentaciones de las excavaciones, las bibliotecas institucionales y las bibliotecas que han manejado los investigadores cuando publicaban sus trabajos. Los planteamientos museísticos, ahora que estamos en el MAN y en la renovación museográfica, cómo eran las exposiciones museográficas de hace 40, 50, 80 o 100 años. En algunos casos, desgraciadamente, es una historiografía casi imposible de realizar. Las percepciones populares, por supuesto, eso también forma parte de nuestro quehacer. Los contextos políticos y los conflictos políticos también forman parte de esas historias generales. Decía antes que los escombros que dejamos los arqueólogos, pues probablemente uno de los escombros más genuinos que dejamos justamente son las publicaciones. Es verdad que quedarán materiales en museos, quedarán
en algunos casos, yacimientos arqueológicos consolidados, restaurados y presentados al público, pero normalmente eso va a representar probablemente poca entidad, y el reducir a las publicaciones toda la huella es verdad que es exagerado, pero desde luego creo que no lo es el afirmar que la mayor parte de la huella de los escombros que dejamos los arqueólogos sí está en los textos y en las publicaciones. Bueno, de lo que se trataría, de alguna manera, es de considerar, en el caso de las historias generales de la arqueología, el realizar una auténtica excavación, es decir, un auténtico rescate de qué es lo que se ha plasmado en esos textos, cómo y por qué. Y en eso, en cierto modo, nos podría valer perfectamente la analogía de la excavación arqueológica estratigráfica con esa búsqueda de los sustratos, las ideas y los conceptos profundos que subyacen en los textos y en los libros. De alguna manera lo que propongo es abordar una historia general de la arqueología como un artefacto libresco, porque normalmente la percepción, la aproximación posible que tenemos hoy día pasa casi necesariamente, y no hay otras alternativas, que por leer, consultar y pensar a través de esos grandes textos que pretenden resumir esas historias generales de la arqueología. Afortunadamente ya hemos pasado la etapa en la que, bueno, la historia de la arqueología no es una crónica y forma parte muy importante, como dijo Bruce Trigger hace ya algún tiempo, una parte esencial de la propia práctica arqueológica, la insistencia que hacía a llevar la historiografía hasta el momento actual. Eso es algo absolutamente necesario. Es algo que, por ejemplo, está muy bien rastreado en el libro que comentaba antes Víctor, de Óscar Moro, Arqueología prehistórica e Historia de la ciencia, que es justamente el primer libro, me atrevería a decir, que se atreve a pensar y a explorar cómo se ha realizado esa construcción de las propias síntesis de las historias generales. Y, desde luego, insisto, la historia de la arqueología tiene que servir para comprender la práctica arqueológica actual, para comprender cuál es la situación en que las distintas tradiciones, los distintos investigadores, los distintos centros, los distintos países o los distintos continentes nos encontramos en el momento actual. Sintetizando mucho, si tratáramos de resumir la escritura de esas historias generales de la arqueología de los últimos 65 años, podríamos arrancar de mediados del siglo pasado el libro de Glyn Daniel, en 1950. No es ciertamente el primer libro en historiar la arqueología, hay algunos textos de alemanes anteriores, pero desde luego sí es la primera síntesis, el primer trabajo de tipo general que crea una crónica de cuál ha sido la historia general de la arqueología. El propio Glyn Daniel, a través de publicaciones que realizó hasta comienzos de la década de 1980, fue desarrollando en varias publicaciones sus ideas centrales, que han sido enormemente importantes. Normalmente hemos tendido a decir que los libros de Glyn Daniel, como ese sustrato inicial de la historia general de la arqueología, se basaban en una crónica de descubrimientos, sitios, arqueólogos y publicaciones, pero la verdad es que, releyendo algunos textos de Glyn Daniel, me parece que atribuir exclusivamente eso es hacer poca justicia con Glyn Daniel. Hay bastante más sabiduría y bastante más reflexión que una mera crónica de hallazgos, sitios y arqueólogos en algunos de los libros de Glyn Daniel. En cualquier caso, los libros de Glyn Daniel, de alguna manera, en mi opinión, crearon lo que podríamos llamar el canon de la historia de la arqueología. Un canon que ha tenido también un efecto perverso, y es que, como estaban los libros de Glyn Daniel que nos presentaban la historia general de la arqueología, eso de alguna manera inhibió que se escribieran otras historias de la arqueología. Y, de alguna manera, el mensaje subliminal era: bueno, mire usted, al fin y al cabo la historia de la disciplina es un asunto menor, es una cuestión con poca trascendencia. Algo que, si cualquiera mira a cualquier otra disciplina de nuestro entorno, sabe perfectamente que no es cierto. Precisamente el reconocimiento y la madurez
disciplinar de cualquier ciencia se gana precisamente porque tienen perfectamente realizada la historia de su génesis y de su construcción disciplinar. En arqueología me atrevería a decir, siendo un poco crítico, que esa fase todavía no la hemos completado, o por lo menos no la hemos completado del todo. Si esa es la situación hasta el inicio de los años 80, a finales de los años 80 hay dos elementos desde mi punto de vista muy importantes, que son la aparición del libro de Bruce Trigger, una historia del pensamiento arqueológico, de 1989, que es realmente el primer libro que rompe con la tradición del canon anterior. El libro de Bruce Trigger trata de descubrir la tramoya intelectual que hay en el desarrollo de las arqueologías sobre todo el mundo. En ese sentido, la importancia del libro de Trigger es absolutamente clave. Y más simbólicamente, en 1991, es decir, 2 años después, Tim Murray, un profesor australiano, funda el Bulletin of the History of Archaeology, que es, hasta el día de hoy, y hasta donde yo conozco, la única revista especializada y monográfica sobre historia de la arqueología. Y desde 1991, Murray, en la Universidad de La Trobe, ha venido publicando esta revista. Después de lo que supone el libro de Trigger y la aparición en 1991 de la revista especializada, entramos en una fase nueva en la que, entre otras cosas, empiezan a aparecer más publicaciones. El libro que veremos de Paul Vann de 1996 es uno de los hitos más importantes. La enciclopedia que el propio Tim Murray publica en 2001 es otro elemento crucial. Desde el lado americano, Fagan, en realidad un británico que lleva toda su vida en Estados Unidos, publicó una historia que se acomoda al nuevo canon, a esa nueva historia crítica de la arqueología. Y, en fin, Margarita Díaz Andreu ha publicado un libro monumental, podríamos decir, sobre la arqueología mundial del siglo XIX. Y hasta donde sé, creo que está embarcada en otro sobre la historia de la arqueología mundial en el siglo XX. Y podríamos cerrar con el libro más reciente, hasta donde yo conozco, que es un libro de Paul Vann sobre historia de la arqueología, que apareció hace 7 u 8 meses y que constituye, en mi opinión, por ahora, el último referente. En estos últimos 15 años ha habido cosas importantes. Han proliferado las sesiones en congresos internacionales. La historia de la arqueología cada vez está más presente en congresos y en reuniones. Hay instituciones que están preparando actividades nuevas, como la creación de archivos documentales. La UCL de Londres ha creado una división específica para crear un archivo de lo que todos los arqueólogos que han pasado por la Universidad de Londres han ido dejando detrás de ellos. Esos escombros son los diarios de excavación, es decir, fichas personales, correspondencia, es decir, todo aquello que no acaba siendo publicado. Para eso es una tarea fundamental el avanzar en la digitalización de todos esos documentos. Y, por último, me atrevería a decir que el reto, probablemente en mi opinión más importante, es las relaciones entre las distintas tradiciones arqueológicas. Porque, queramos o no, existen distintas tradiciones arqueológicas a nivel mundial. Y la pregunta del millón, ¿cómo se ha ejercido lo que el crítico literario Harold Bloom ha llamado la influencia del canon? Es decir, ¿cómo han funcionado las ideas que han acabado dominando en la disciplina? ¿Por qué las ideas de los anglosajones, por ejemplo, aparte de la facilidad del idioma, son las que han creado el canon? Y cómo, de alguna manera, creo que eso sería bueno también resistirse, criticarlo y enfrentarse a ello. Ese rápido viaje nos llevaría, como he dicho, de esos libros seminales, los libros que dieron origen a prácticamente todo lo que ha venido después sobre historias de la arqueología, algunos traducidos al castellano. Por ejemplo, la traducción de Alianza Editorial fue una traducción bastante temprana. En realidad, el libro de Glyn Daniel de 1950 es
el que siguió ampliando y extendiendo hasta la última versión, si no recuerdo mal, de 1981. El libro de Bruce Trigger, A History of Archaeological Thought, no me cansaré de señalar que de alguna manera marca realmente el inicio de una nueva historia de la arqueología, una nueva historiografía, una historiografía crítica, y es un libro sobre el que merece la pena volver y releer continuamente. En ese libro, Bruce Trigger, de alguna manera, lo que plantea es la metáfora que hacía antes con lo de los escombros. Es decir, el historiador de la arqueología no tiene que limitarse a ver los productos, publicaciones, yacimientos, presentaciones en museos, etcétera, sino que lo que tiene que intentar descubrir es cuáles han sido las ideas centrales, las ideas fuerza que han generado el pensamiento arqueológico en las distintas tradiciones. Y para eso, como señalaba también antes Víctor, la aproximación internalista y externalista es absolutamente indispensable. No hay reglas mágicas, no hay recetas, pero desde luego el combinar sabiamente una aproximación internalista con la aproximación externalista es desde luego algo que Bruce Trigger señaló también en su libro. Es también a veces importante el valorar lo que podríamos llamar las minorities, no las mainstreams, sino las minorities. El valor de las tradiciones arqueológicas minoritarias, que construyen miradas distintas de la arqueología, sobre todo a la mainstream anglosajona. Y, por ejemplo, el librito de Alessandro Guidi, Historia de la Paleontología, es un libro interesantísimo que ofrece una mirada muy interesante a la arqueología hasta la fecha de su publicación, finales de la década de los 80, como una mirada sobre cómo ha funcionado y cómo se ha construido la arqueología anglosajona, pero vista por un italiano ecléctico. Y eso ayuda también a construir sentido crítico. Tim Murray, en el 91, como señalaba, inició la publicación de la revista, el Bulletin of the History of Archaeology, que, por cierto, está en Open Access, y es una revista que ha publicado y continúa publicando trabajos enormemente sugestivos e interesantes. Algunos de los presentes han colaborado en esta revista. Alan Schnapp, el francés Alan Schnapp, hizo también otra tarea muy importante. Amplió el objetivo de la historiografía arqueológica hacia atrás. Y Alan Schnapp buceó en todos los momentos anteriores de la Edad Media, de la Antigüedad clásica, de tradiciones extraeuropeas, para buscar cuáles son, de alguna manera, las raíces, los elementos anteriores a la arqueología moderna. Ha tenido más impacto, el inglés manda, porque el libro ha sido traducido al inglés. El librito de Paul Vann, la Illustrated History of Archaeology, de la Universidad de Cambridge, es un libro que, en mi opinión, resulta un texto muy equilibrado, bastante ponderado entre la tradición de Daniel y las nuevas aproximaciones abiertas por Trigger. Hay tradiciones que, en cierto modo, lo siento, habría que calificar también o minorities o mainstreams de segunda división, como es el caso, por ejemplo, de la arqueología francesa. Este libro de Grant Eymerich, El nacimiento de la arqueología moderna, que acaba teniendo el problema que tienen las minorities, que es la circunscripción espacial y conceptual al territorio francés o a donde han intervenido arqueólogos franceses. Trigger murió en 2006, el mismo año se publicó una segunda edición ampliada de su famoso libro. Tuvo también un homenaje de Archaeology of Bruce Trigger, que da una buena idea de la importancia y del valor que ha tenido el trabajo de este arqueólogo canadiense. Tim Murray, desde Australia, la Universidad de La Trobe, ha publicado 5 grandes libros: la Encyclopedia of Archaeology, Los grandes arqueólogos, 2 volúmenes, y la Encyclopedia of Archaeology, History and Discoveries, 3 volúmenes. En total, como él mismo ha señalado, alrededor de 1 millón de palabras, 1 millón de palabras de texto y varios centenares de expertos en un trabajo absolutamente faraónico.
El propio Tim Murray está publicando, por ejemplo, esta es una recopilación de trabajos y de estudios suyos significativamente titulados El anticuario arqueólogo. Fagan, este es el libro que señalaba como un manual estándar norteamericano, una breve historia de la arqueología, que es también una manera de entender cómo se impone el canon. Este es el manual de las universidades americanas que, a su vez, evidentemente, reproducen de alguna manera el pensamiento de sus egresados. El libro de Óscar Moro, que ya he comentado, un libro fundamental para una arqueología crítica, el de Margarita Díaz-Andreu, para demostrar, el libro, por ejemplo, de Óscar Moro tiene un prólogo del propio Bruce Trigger, o el libro de Margarita Díaz-Andreu, publicado en Oxford, en inglés, que da una idea también de cómo, de alguna manera, la investigación hecha por españoles está a nivel internacional. Uno de los textos más recientes que me facilitó Gloria Mora la información, Breve historia de la arqueología, de Jorge García Sánchez, acaba de ser publicado y nos movemos a una minority, es decir, el enfoque de Jorge García Sánchez, sin ningún sentido crítico, es una visión desde la arqueología clásica tradicional y del entorno español, muy bien escrito. Este es el último libro, el de Paul Vann, The History of Archaeology, An Introduction, que es, como veremos, o tiene algunos problemas que espero que me dé tiempo a comentar. En primer lugar, la absoluta fragmentación. Es decir, Paul Vann es el editor, no se ha atrevido a escribir una visión unitaria, sino que ha invitado a distintos especialistas y en esos círculos se ven las distintas partes del globo que han sido repartidas. En el caso europeo, Europa, el Egeo, la Grecia clásica, acaban constituyendo por tradición mundos que tienen peso propio, pero frente a esa fragmentación del libro es también muy interesante descubrir quiénes son los autores de cada uno de los capítulos. Y ahí la cosa no cambia. Todas estas barras verticales y oblicuas son británicos, todas estas proceden de Norteamérica, una de Sudamérica, una alemana, una rusa y una australiana. La pregunta es, ¿detrás de la fragmentación geográfica hay también colonialismo intelectual? Las tradiciones en historia de la arqueología es imposible delimitarlas, pero me atrevería a decir que en la historia de la arqueología la mainstream, o por lo menos la mainstream de primera división, es la anglosajona. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia forman el consorcio que son los que establecen la agenda investigadora. Luego hay mainstreams de segunda división o de segunda categoría, como decía, como puede ser la tradición, por ejemplo, francesa. Hay minorities activas, como por ejemplo el caso de la italiana, o en cierta medida también la propia española. Y hay emerging traditions, tradiciones emergentes, como por ejemplo es interesante el caso de la India, un país que había quedado prácticamente al margen de todo ello y que también está teniendo peso. Las historias de la arqueología se hacen con los escombros, con lo que se va hundiendo en el mar del pasado, y lo que tenemos que intentar sencillamente rescatar en las publicaciones como si fueran pecios, haciendo submarinismo intelectual para tratar de recuperar lo que luego emerge en esas boyas de la historia de la arqueología, que no es todo, buena parte va a quedar ahí enterrada para siempre. ¿Cómo se ha construido la historia de la arqueología mundial? Me parece que es, en mi opinión, el tercer peldaño de un fenómeno en la construcción disciplinar de la arqueología importante. El primer elemento para mí crucial, puede ser discutible, después del anticuarismo, es la aparición de la arqueología moderna. Podemos discutir la línea verde que va ahí a través de los distintos continentes, pero en mi opinión no podemos discutir que la arqueología moderna emerge cuando aparece la excavación estratigráfica. Y cuando aparece la excavación estratigráfica y se ayuda del método tipológico, eso es hacer arqueología moderna. Eso ya lo dijo Dani en el año 67. Sin excavación no puede haber desarrollo sistemático de la arqueología. El desarrollo de la excavación es, de alguna manera, la historia del desarrollo de la disciplina. A continuación viene la creación de la prehistoria mundial, algo que el libro de Clark del 67 logró. Y el último peldaño, a partir, me atrevería a decir,
de la década de los 90 sería la construcción de esa historia de la arqueología mundial que todavía no tenemos completa. Hay otra cosa interesante. Normalmente las historias generales han funcionado a través de la autoría individual. Libros de Daniel, los libros de Trigger, Steuben, Van, Fagan, la reedición de Trigger. Eso de alguna manera constituye la mainstream. Ese es el canon que está dictado por el mundo anglosajón. Es verdad que contamos con algunos de los libros que hemos visto de tradiciones un tanto marginales o por lo menos minorities, incluyendo por supuesto también la española. Pero en los últimos años lo que estamos asistiendo es a la aparición de la monumental enciclopedia de Tim Murray, por un lado, o al libro fragmentado, el último libro de Paul Van. Eso significa que de alguna manera el canon está pasando a esa fragmentación. Y yo creo que eso es también un error. Necesitamos visiones generalizadoras, necesitamos visiones totalizadoras y eso las tienen que hacer algunos investigadores. Desde ese punto de vista, no tenemos una verdadera historia general de la arqueología mundial. Otro de los problemas que cada vez es más frecuente es la especialización. Si vuelvo un momento ahí, podría decir Daniel prehistoriador, Trigger prehistoriador, Van prehistoriador, Fagan prehistoriador, Murray prehistoriador, Guidi prehistoriador. La inmensa mayoría de los autores de historias de la arqueología son o han sido prehistoriadores. Probablemente, como también Daniel dijo, porque en prehistoria lo único que tenemos es el método arqueológico. Y de alguna manera, entre comillas, tenemos que ser más arqueólogos que los arqueólogos de algunas etapas posteriores. Eso condiciona muchas cosas, porque evidentemente la perspectiva de la especialidad afecta, sesga cualquiera de los estudios generales que he comentado. La crónica de estos 65 años de historias generales de la arqueología la podríamos comparar con la idea de Clive Gamble de la prehistoria humana a lo largo del Paleolítico hasta el Holoceno, de cómo se ha ido colonizando el planeta a lo largo de las sucesivas expansiones y colonizaciones. Bueno, pues la historia de la arqueología podríamos imaginar que en la síntesis de Glyn Daniel era Europa y Norteamérica lo que contaba, con referencias a algunos puntos de otros sitios. Eso se ha ido extendiendo hasta que el último libro plantea la historia de la arqueología como conquista de la memoria de la arqueología en todo el mundo, un paralelo con lo anterior. Las historias generales de la arqueología han construido una expansión del campo disciplinar en el tiempo y en el espacio. Los libros de Glyn Daniel se limitaban a poco más del siglo XVIII, había unas vagas referencias a los tiempos medievales. Alan Snap, creó la primera gran transformación, la ampliación del tiempo de indagación de esas historias generales, extendiéndolo prácticamente a todo. Termino. Trigger hizo la ampliación temática y Paul Van, en ese último libro, ha realizado la ampliación espacial. En todos esos elementos se podría encontrar o resumir o compendiar lo que ha sido la tradición. La publicación más reciente de la arqueología mundial, la enciclopedia de Renfrew y de Paul Van de este año también, arqueología, paleolingüística y arqueogenética, ese es el futuro de la arqueología, y si lo es, tiene el mismo defecto que he encontrado a la síntesis de Paul Van. Es una enciclopedia fragmentada, absolutamente fragmentada, hasta el punto, por ejemplo, de que la cultura del Argar no está referida en ninguno de los capítulos de esta enciclopedia. Escribir la historia del pensamiento y la práctica arqueológica es abrir una ventana al futuro de la disciplina. Estoy absolutamente convencido. Y las tensiones entre lo global y lo local constituyen el reto más importante desde mi punto de vista para la próxima década de investigación arqueológica. Muchas gracias.